Qué bueno tenerlos una vez más por aquí. Y si eres nuevo, bienvenido. Colócate los audífonos, ponte cómodo y comenzamos en 3, 2, 1. Hacía pocos días que nos habíamos mudado al nuevo vecindario, y quien alguna vez pasó por ello sabe el trajín que conlleva toda la situación. A pesar de eso, el cambio no me afectó demasiado, pues donde vivíamos era un lugar céntrico y por demás bullicioso, por lo que nuestros padres no nos permitían salir más allá de la vereda. Todo lo contrario a lo que sucede aquí, pues al ser un pequeño poblado, su ritmo de vida es más tranquilo y amenizado, pudiendo andar por las calles hasta altas horas sin ningún tipo de problemas. La casa era algo antigua, no muy grande, pero sí bastante añeja. Poseía 3 habitaciones, 2 sanitarios, una confortable sala de estar y un garage vintage de pésimo mal gusto. Sin embargo, lo más impactante del lugar era un enorme jardín de flores que ocupaba en su totalidad el patio trasero. Reconozco que los primeros días me sentía muy valiente. Pienso que mis 14 años y esa intensa etapa de pubertad hacían que me sintiera de tal manera. Además, sabía que iría a un nuevo colegio, lo que significaría estar con otras personas, hacer amigos y sobre todo conocer chicas. Aunque, de igual manera, las cosas no resultaron tal cual como lo había pensado. Ya que al correr las semanas fui dándome cuenta que a mis compañeros no les agradaba que yo fuera su amigo. En ocasiones podía oír en los pasillos habladurías sobre mí. Al parecer el simple hecho de haberme mudado de la gran ciudad era motivo de desprecio para ellos. Entonces volví a mi recurrente e infalible rutina de quedarme solo en la casa. Allí pasaba horas jugando ajedrez con mi hermano Nicolás, con quien sinceramente jamás me aburría, pero en ocasiones esos años que nos llevábamos de diferencia se hacían notar. Pero no me quejaba, siempre fuimos unidos. Además, él también sufría de bullying en su colegio. Realmente la inclusión no parecía ser el fuerte de este pueblo. No obstante, una fría tarde soleada, cansados de tanto jugar a los naipes, le propuse ir a caminar por el jardín de la casa, pero su respuesta no fue la esperada. Nicolás tenía terror de ir hacia el fondo. Le pregunté de 1000 formas qué era aquello que tanto temor le causaba, pero él no respondía nada. Solo negaba con su cabeza que no quería ir al jardín. A pesar de mis intentos, desistí y dejé de insistir, pues realmente había notado que su miedo era real. Nada de ello parecía inventado. Al día siguiente, luego de levantarme y beber un vaso de leche, le comenté a mi madre todo lo sucedido. Ella, al oírme, me miró y sonriendo me contó que Nicolás le temía al único árbol que había en su colorido jardín, una vieja higuera. Sinceramente no lo comprendía. ¿Cómo un niño de 10 años le puede tener miedo a un árbol? Entonces decidí inspeccionar el fondo. Es más, ni siquiera sabía que allí existía una planta de higos. Al adentrarme entre tantas hierbas y flores, pude finalmente verla. Estaba ubicada en el centro del jardín y a pesar de no ser un árbol muy exuberante, se veía tétrica. Tenía largas ramas que parecían brazos. Aunque en ellas escaseaban sus frutos, pude contabilizar 22 en total. Reconozco que era una higuera un poco extraña. Tal vez se veía llamativa al estar rodeada de flores, pero a pesar de ello, no dejaba de ser un simple árbol frutal. ¿Por qué Nicolás le tendría tanto miedo? Aquel fin de semana abandonamos la casa para pasarlo en la granja de mis abuelos. Como ellos vivían en el campo, cada vez que íbamos de visita nos divertíamos mucho jugando con mi hermano. Pero esta vez fue distinto, pues tanto en el viaje como en la casa, Nicolás estaba apagado. Me preocupó demasiado verlo así. Por eso, a la hora de la siesta, lo invité a caminar a cercanías de un lago. Mientras lo hacíamos y juntábamos piedritas de la orilla, le pregunté qué realmente estaba sucediendo. Él me miró con sus tremendas ojeras y las bolsas de sus ojos repletas de lágrimas, solo para decirme una cosa. La higuera me quiere llevar. Al oírlo, sentí una rara sensación, pero él continuó. Me confesó que por las noches no duerme, pues las ramas del árbol golpean la ventana de su cuarto. Hasta asegura haber visto un rostro demoníaco en el mismísimo tronco. No entendía cómo diablos un árbol podía hostigarlo. Entonces pensé que solo se trataba de una fantasiosa mentira, o lo más probable, un mal sueño que él creyó verídico. En fin, su versión me pareció demasiado rebuscada, y que solo lo hacía seguro para convencer a mis padres de volver a la ciudad. Por tanto, preferí tomar el asunto simplemente como un berrinche.
El fin de semana culminó y todos regresamos agotados a la casa. Aquella noche, antes de irnos a la cama, Nicolás estaba tan nervioso que hizo un escándalo enorme por no querer quedarse a solas en su habitación. Mi padre se enfadó tanto que ni siquiera permitió que durmiera en mi cuarto. Él lo obligó a hacerlo en el suyo. Me sentí muy mal. Intenté de mil maneras convencerlo, pero mi padre era de la vieja escuela. Para él no existían grises, y en este caso claramente era negro. Aquella velada me costó dormir. No dejaba de pensar un solo segundo en mi hermanito, y por más que lo intentara, no entendía su temor a una simple higuera. A la mañana siguiente, los gritos de mi madre me despabilaron por completo. Salí corriendo de mi cuarto a ver qué estaba sucediendo y allí la encontré arrodillada en la habitación de Nicolás. No dejaba de llorar mientras con fuerza abrazaba el pijama de mi hermano. ¿Qué había sucedido? Entre lágrimas, intentaba explicarme que Nicolás se había ido, que de alguna extraña manera lo habían secuestrado en la madrugada. Al parecer, unos maleantes irrumpieron en su cuarto y se lo llevaron haciendo estallar los cristales de su ventana. Escuchar eso me pareció una locura. ¿Cómo no pude oír nada estando en el cuarto de al lado? Me sentí terrible. Aquel día fue una pesadilla para mí. En pocos minutos, la policía se hizo presente y determinó que mi hermano fue raptado por el jardín del fondo. Si bien no tenían huellas que lo comprobaran, sí podían verse deformaciones en el césped y muchas plantas destrozadas como evidencia. La versión me resultó muy confusa, pues analizando con detenimiento las cosas, ¿quién querría secuestrar a Nicolás? ¿Con qué motivos? A mi padre no le sobraba el dinero. Además, el secuestrador jamás se comunicó por un supuesto pago. Todo era tan turbio y extraño. Lamentablemente los días pasaban y mi hermano seguía sin aparecer. Encima, la policía tampoco nos daba certezas. No tenían pistas ni indicio alguno de los maleantes, al punto que el oficial a cargo de la investigación comenzó a dudar de nuestra versión, principalmente en la de mi padre, quien continuamente les reclamaba no encontrar ni una señal con vida de Nicolás. La realidad es que aquellos días se convirtieron en meses, y no fue hasta una fría noche de invierno, mientras dormía en mi cama, que algo extraño me pareció ver en mi habitación. En ese momento no sabía explicar si soñaba o estaba medio dormido, pero pude abrir los ojos y ver con claridad las sombras de unas largas extremidades sobre la pared. Cuando observé hacia la ventana, distinguí un bulto que se escabullía de allí. Entonces me levanté y asomándome por el cristal, alcancé a ver algo que no tenía lógica ni sentido. Era la higuera, ubicada en un borde del jardín. Bajé rápido las escaleras, desperté a los gritos a mis padres, quienes en ese momento no entendían qué pasaba, y los dirigí hacia el fondo, pero al llegar allí no había nada, pues esa maldita higuera se encontraba otra vez en el centro del rosedal. No me lo podía creer, estaba seguro de lo que había visto. Desde entonces, mis dudas empezaron a atormentarme. ¿Y si Nicolás tenía razón? No obstante, a la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba nubloso y amenazante de chaparrones, pero no me importó. De igual manera busqué un hacha y caminé hacia el jardín. Me quedé en silencio por varios minutos observando el árbol. Lo miraba con recelo, detenidamente y sin pausa. Lo extraño fue notar que ya no tenía 22 ramas. Podía verse una más pequeña naciendo de su corteza. Sinceramente estaba convencido de que algo perverso en él se escondía. Hasta que finalmente elevé el hacha y se la incrusté en medio de su tronco. Lo que sucedió después no sé cómo explicarlo. De pronto, un chillido aterrador comenzó a escucharse de sus raíces, mientras una sangre púrpura brotaba de su cáscara. Sus ramas se movían en todas direcciones, como sufriendo un dolor incontenible, mientras con furia intentaba golpearme el rostro. En segundos, sus raíces empezaron a deslizarse sobre mis piernas y en ese momento varios higos se desprendieron de sus ramas. Allí pude ver la cantidad de sangre que contenían esas frutas mientras explotaban en el suelo. Estaba aterrado, pero de igual manera no dejaba de golpearlo, hasta que por desgracia una raíz logró envolver mis piernas y fue allí que el maldito árbol me derribó. En ese instante pensé que moriría y que todo lo hecho estaba perdido. Pero un terrible chillido de dolor hizo que él me soltara. Al darme vuelta, pude ver a mi madre atacar con un filoso machete la higuera y más atrás a mi padre empuñando su vieja motosierra. Rápidamente me uní a ellos y en pocos minutos logramos talar al maldecido árbol. Era una locura.
La sangre desparramada por todo el jardín hacía ver la escena como una masacre. ¿Quién iba a creer que nuestro jardín habitaba una higuera con vida propia? Obvio que nadie. Entonces decidimos ocultar la evidencia al desenterrar el árbol. Pero cuando comenzamos a cavar sus raíces nos topamos con algo monstruoso. Decenas de calaveras conectadas a la higuera. Todas parecían ser de niños. Logramos extraer 22 esqueletos de aquella cavidad, pero lo más triste fue cuando mi madre distinguió otra raíz que iba aún más abajo. Al cavar y descubrir qué había allí, el dolor nos golpeó con crudeza, ya que en ese lugar yacía el cadáver de mi hermanito. Nicolás. Hijo mío. Al parecer, este árbol infernal se alimentaba de la sangre de los inocentes. Cada resto exhumado que logramos desenterrar no eran más que niños de diversas épocas, y todos ellos tenían algo en común. Habían habitado la casa. Estas criaturas desaparecieron de la misma forma que Nicolás, sin dejar un solo rastro, ni huellas, nada. Desde entonces, me dedico a viajar por todos los rincones de mi extenso país, y cada vez que encuentro una higuera escondida en algún jardín, me aseguro que no sea sangre lo que contenga su fruta.